Bien, y seguimos en Alfil TV, la sumamos a la nueva invitada, Laura Rodríguez Machado, diputada por el PRO, diputada nacional. Gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos el resultado calentito hace 5 días. ¿Qué primera reflexión haces? Me da la sensación de que funcionó este pacto de Acasuso, sin lugar a dudas. Los votantes de Bullrich sabemos hacia dónde se han ido. Incluso Patricia Bullrich vino a Córdoba para el acto de cierre. Fue un acto realmente, creo que más importante del interior del país por la cantidad de gente. Y en el mismo acto arengó a quienes la votamos en las generales para que, por supuesto, la gente soberana en el cuarto oscuro, ¿no? Pero pidiendo un apoyo para la fórmula Milei-Villarruel. Así es. Y bueno, trabajamos en conjunto con la gente de La Libertad Avanza a demanda, es decir, donde ellos necesitaban apoyo para colaborar en la fiscalización de los votos en el balotaje. ¿Se esperaba este triunfo tan contundente, tanta distancia? Esperamos un triunfo, los números finales, claro, fueron muy fuertes, ¿no? Casi 10 puntos, o 10 puntos, es un número creo que muy relevante. Ahora, si sumas los votos de Milei, que sacó en las generales, más los votos de Patricia Bullrich, te está dando prácticamente ese número. Así es que creo que ha sido un 100% en la percepción del electorado de Patricia Bullrich de que tenía que colaborar con su voto para que ganara Javier Milei y termináramos con el kirchnerismo. O por lo pronto, esta nueva etapa que es hacer todo lo contrario de las políticas populistas. Laura, se cumplió el primer objetivo, que era acompañar y fiscalizar para que Milei fuera electo presidente. Ahora, en estos últimos días, se empiezan a escuchar muchos nombres que tuvieron puestos muy relevantes dentro de la estructura de Macri, como futuribles dentro del gabinete de Milei. Se habla, no hay confirmaciones oficiales, está bien aclararlo, pero se habla de Luis Caputo para Economía, se habla de Patricia Bullrich para Seguridad y se habla de algunos otros nombres. ¿Cuál es el segundo objetivo? ¿Es ganar cierta injerencia dentro del esquema de Milei, darle gobernabilidad? Nosotros, y creo que también lo tiene Javier Milei y Victoria Villarruel, es asegurar la gobernabilidad. ¿Esta cómo se asegura? En un primer punto, en el Congreso de la Nación, donde se está empezando a hablar de una nueva mayoría apoyando este cambio y se está definiendo dentro de cada partido quiénes van a estar con este cambio y quiénes son más reticentes. Yo me imagino que va a haber 3 bloques grandes, uno que apoya directamente a Massa, es decir, uno que apoya las políticas del kirchnerismo dentro de su propio espacio, uno que apoya la política de Javier Milei, donde ahí estaría gran parte del PRO en principio, y en el medio, lo que nosotros le llamamos en el Congreso la avenida en medio, que están aquellos que circunstancialmente, de acuerdo a cada ley, van a definir su voto. No sabemos dónde va a estar Schiaretti, por ejemplo, o la gente que estuvo con Schiaretti, no sabemos dónde van a estar muchos partidos provinciales, dónde va a estar la coalición cívica, ¿y dónde va a estar el grupo de la Unión Cívica Radical o alguno del PRO que decidieron abstenerse en las elecciones generales y que muchos pidieron, dentro del radicalismo también, un apoyo a Massa? Entonces va a haber un acomodamiento de fuerzas políticas donde uno de los objetivos es la gobernabilidad. Laura, ¿cuál será tu futuro? He escuchado por allí que tal vez seas parte del equipo de Guillermo Francos, una figura clave, ¿no?, para este contacto con el interior, con las provincias. Bueno, como vos sabrás, no hay nada confirmado, salvo los que por una comunicación directa de las oficinas de Milei van apareciendo como confirmados. Pero Guillermo Francos sonaría como futuro ministro del Interior. ¿Te gustaría ser parte de ese equipo? Bueno, yo soy diputada nacional por 2 años más y creo que la tarea en el Congreso va a ser una tarea súper relevante, porque si el paquete de leyes, en principio el presupuesto para disminuir el déficit fiscal y la reorganización del Estado, donde hay que sacar ministerios y modificar una parte importante del gasto público, voy a estar ahí. Posteriormente, si viene algún ofrecimiento, bueno, siempre se analiza dentro de un contexto partidario y no personal. Y eso es muy importante hablarlo porque he escuchado que algunos miembros del gabinete actual de Schiaretti van a ir al Ejecutivo Nacional y creo, como bien lo decía recién Limia, son aportes individuales, ¿no? No veo que haya
un acuerdo político hasta ahora del schiarettismo con Milei. Laura, te devuelvo por un segundo a diputados. Vos nos describías un escenario donde te imaginabas 3 bloques, la avenida del medio, el kirchnerismo / masismo de un lado, y del otro una parte importante del PRO y los diputados de Milei. Yo creo que son 38 los diputados que tendría en principio Milei, y el PRO 50 tendría... y tantos. Bien, algunos más. Y el PRO va a tener un bloque grande. ¿Cómo se va a dirimir la presidencia? ¿La presidencia de la Cámara? La ¿o del presidencia bloque? de ese bloque. No, la presidencia del bloque del PRO actualmente la ejerce Cristian Ritondo, y me imagino, salvo que hubiera otra voluntad, que Cristian Ritondo seguirá siendo presidente del bloque del PRO si es que no es autoridad de Cámara. Normalmente las autoridades de bloque se eligen con el voto de los diputados de cada bloque, con ese consenso, y eso va a pasar en todos los bloques. Ahora veo más consolidado este bloque PRO y veo que el radicalismo está en un proceso de definir dentro del radicalismo, es decir, el bloque radical que conduce Mario Negri y el de Evolución que conduce Rodrigo Loredo, cómo se cruzan diputados o no para conformar esa nueva mayoría a favor del cambio. ¿Se puede pensar en un interbloque PRO Libertad Avanza? Sí hay que hacer un interbloque, porque la distribución de las comisiones se dan en función de los interbloques. Bien. Quiere decir que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, no vamos a poder presidir ni ser autoridades de comisiones relevantes para este gobierno, como es la de presupuesto, asuntos constitucionales, justicia. Así es que la mecánica de distribución de comisiones sí nos obliga, y deberíamos hacerlo, a manifestarnos a favor de interbloques. Laura, te llevo a otro tema que también tocaste, que es el pase de funcionarios de Schiaretti al gabinete de Milei. La interpretación más difundida es que subyace alguna especie de acuerdo. Vos me acabas de decir que vos interpretas que son acuerdos a título personal. ¿Por qué lo ves de esa manera? Mira, teniendo en cuenta de que Schiaretti fue muy duro con Massa en la última semana de campaña, ¿verdad? Fue de algún modo funcional. Una cosa es que Schiaretti no haya apoyado al kirchnerismo en las elecciones y haya dicho lo que siempre viene diciendo. Otra cosa que a partir de ahí haga un acuerdo de gobernabilidad aportando funcionarios al gobierno de Milei. En esta segunda etapa entiendo que hasta ahora el único confirmado realmente a través de este informe que emite la oficina de Javier Milei todos los días es Osvaldo Giordano. Osvaldo Giordano es un ministro que está terminando su mandato con Schiaretti, no quedaría con Yarlora, y Osvaldo Giordano es de la Fundación Mediterránea, es del equipo, se acercó a Patricia Bullrich en su momento a presentarle su libro y demás, así que no creo, y no me consta, y que no es así, que la presencia de él en el gobierno de Milei sea por un acuerdo de Schiaretti. Creo que más bien Giordano tiene peso propio, es un ministro actualmente relevante, pero es un técnico muy capaz en términos de previsionales y en términos económicos, así creo que ha sido por su propia trayectoria que él está confirmado como referente nacional en el ANSES. Laura, estas incorporaciones, estos nombramientos desde distintos sectores por fuera de la Libertad Avanza, ¿se pueden interpretar como una forma de Milei de comprar gobernabilidad? No, yo creo que es importante tener gobernabilidad, pero yo creo que lo hace en función de el prestigio técnico o la relevancia técnica que tiene cada uno de los funcionarios que elige. Hasta ahora, de los confirmados, te podría decir que va por ahí. No es que le doy un funcionario a cada uno para que se sume. Yo creo que la gobernabilidad viene más bien por un acuerdo con los gobernadores, que tienen sus senadores y sus diputados. Ahí va a tener una función muy relevante el ministro del Interior, como pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, y también viene por acuerdos partidarios. No creo que la gobernabilidad sea porque yo te doy un funcionario, entonces tengo los votos en el Congreso. No me parece que sea por ese lado. Laura, vamos a retroceder un poquito más porque han pasado muchísimas cosas esta semana. Sí, parecen 10 días, pero fueron... Sí, ha pasado muchísimo. Y no subió todavía. No subió. Y algo muy importante que... Y ya le están haciendo manifestaciones en contra. Sí. Y algo muy importante que estábamos discutiendo, que hubiéramos estado discutiendo la semana pasada, es la fiscalización. Sí. Milei tenía una importante debilidad en el interior, sobre todo para fiscalizar, y ahí jugó un papel importante el PRO. ¿Cómo cuantificamos ese aporte del PRO? ¿Qué porcentaje, si se le puede poner un número así, estuvo a cargo del PRO en la fiscalización de Córdoba?
Bueno, yo creo que no te creas que La Libertad Avanza estaba tan débil en la fiscalización. Ellos han tenido una buena organización y han también tenido una muy buena organización en el escrutinio definitivo posteriormente. Está presente acá en estudio Cecilia Ibáñez, que es una de las responsables de ese tema del escrutinio definitivo. Nosotros hemos complementado en los lugares que faltaban, porque la territorialidad de la provincia de Córdoba es tremenda en cantidad de mesas. Se necesitaba más de 10.000 fiscales, y si le sumamos a eso los fiscales generales o el patrullaje de fiscales que se estableció, estamos hablando cerca de 12.000 personas. Es imposible de cuantificar, es imposible. Lo que sí sé es que no ha faltado un solo fiscal en ninguna mesa en la provincia de Córdoba. No hay una planilla donde dice cuántos aportó el PRO. Pasa que lo siguiente, cuando nosotros llegábamos a una mesa es porque lo solicitaba La Libertad Avanza. Pero después es tan dinámica la fiscalización que si faltaba un fiscal se complementaba, que es más, en muchos lugares hubo superpoblación de fiscales. A primera hora de la mañana había un lugar en Capital que había 10 mesas y había 30 fiscales a disposición. Se los iba redireccionando a lo largo del día. Fue una tarea, las primeras 3 horas te diría que de la mañana del balotaje fueron muy fuertes en consideración a la redistribución de fiscales, así que es imposible. Lo cierto es que están todas las actas, por si hubiera sido necesario ese triunfo ajustado que se venía diciendo. Ahora, con 10 puntos, no hay forma que una fiscalización o un escrutinio definitivo hubiera cambiado ese resultado tan abismal y tan fuerte de los argentinos en favor del cambio. Laura, ¿cómo pensás que será la convivencia entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y Patricia Bullrich? Entiendo que Villarroel quería estar al frente de la cartera de seguridad, finalmente será para Patricia. Y por otro lado, ¿qué opinas sobre esta visita de Villarroel en la Policía Federal? Todo un dato, ¿no? Todo un acompañamiento, todo un apoyo, me da la sensación de la fuerza. Sí, Victoria Villarroel estuvo en Córdoba. No hay hablando incluso de la posibilidad que ella le gustaría incorporar a Patricia Bullrich, no veo bajo ningún punto de vista una competencia. Bien. Veo una complementariedad. Tiene una tarea tremenda Victoria Villarroel, que es manejar el Congreso de la Nación, donde no tenemos mayoría, donde Juntos por el Cambio más La Libertad Avanza no tiene mayoría. Entonces va a ser un trabajo, te diría, muy muy fuerte, y avanzar con los temas legislativos en el Senado de la Nación es un desafío tremendo. Así es que yo no veo una rivalidad, no veo que si está Patricia Bullrich pierda a Villarroel, o si Villarroel genera una ley esté molesta con Patricia. Muy por el contrario, ellas se reunieron antes, hay fotos de eso, subieron a redes, y yo veo realmente un trabajo en conjunto muy fuerte. Piensan igual en muchas cosas, así que van a trabajar en conjunto, no me cabe la menor duda. Pensando en el ajuste y pensando en una probable salida de la gente a las calles y demás, ¿era necesario empoderar a las fuerzas, como esta visita que tuvo hoy Villarroel a la fuerza, a la Policía Yo creo que esta ha sido Federal? Una visita de respeto, ¿no? Ella viene del sector militar, por decirlo de alguna manera, y ha sido una visita de respeto. Ahora, cuando hablamos de ajuste, a mí me causa gracia decir el ajuste como si ahora, en estos momentos, gobierno kirchnerista, no estamos en medio de un ajuste. Estamos en un ajuste que no le llaman así, pero tampoco hay justicia social, porque hay 40% de pobres, porque hay 100 y pico de inflación, porque no hay generación de trabajo, porque no hay empleo, porque no hay seguridad, porque hay robo, porque hay corrupción. Entonces no hay justicia social. Y sí hay ajuste, porque la gente, en realidad, todos los días gana menos, tiene menos salario, tiene menos posibilidades. Entonces, esa cuestión del ajuste, como si ahora viene el gobierno de Milei a generar pobres, creo que es exactamente todo lo contrario. Viene a que el Estado tenga el lugar que le corresponde, que es del árbitro entre la iniciativa privada y los argentinos para que pueda crecer el país. Lo que va a hacer es cortar por lo sano con un cáncer que era la generación de un empleo no genuino, generando gasto público de manera permanente. Entonces, yo apuesto a la esperanza. Vamos a esperar que pasen los primeros 6 meses, que son el plazo de gracia que todos los ciudadanos le dan a un gobierno. No se van a ver los resultados inmediatamente, pero yo creo que lo que los argentinos votaron es terminar con el cáncer del populismo.
Laura, quedó solapada con la elección un tema muy importante que se trató en la legislatura local, se modificó en la sesión de la semana pasada, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, se modificó en una proposición sobre tablas el Código Electoral y se creó la agencia Córdoba Agro. El tema más controvertido fue la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, por el cual se sacó del control previo una serie de gastos justo cuando quedaba para la oposición el control del Tribunal de Cuentas. Me gustaría que me des alguna opinión o cómo lo viviste. Bueno, yo no lo hubiera votado a esa modificación, pero también decirte que la fuerza y el impulso de lo que hace el gobierno nacional es un reflejo para el gobierno provincial. Por ejemplo, Yarlora dijo voy a tener 31 ministerios, entre ministerios y estas agencias, y automáticamente la reducción nacional de ministerios se le impactó directo y ahora está repensando y recalculando, porque tampoco puede ser en Córdoba una isla al revés, es decir, una isla del gasto público, de la superpoblación de ministerios y del no control. Entonces, cuando en la nación haya un reflejo de eso, yo creo que se va a volver sobre Córdoba y va a tener, si quiere tener una buena performance acá y hablar del partido cordobesista y empezar a ganar votos, empezar también a ajustar algunas cosas, mayor control, menos gasto público, más auditoría por parte de la legislatura, darle un rol preponderante a estos organismos de control y no la cuestión de con estas agencias yo saco del control provincial a gastos, y porque la gente tampoco es tonta, o sea, y la verdad que la demanda de la gente va a terminar influenciando, vas a ver, sobre el gobierno de Yarlora en corregir estas cosas. Laura, y finalmente, ¿cómo viste el desembarco de Pedro de la Rosa y Darío Capitani en el futuro esquema de gobierno de Yarlora? Son a título personal, esto nos hemos encargado de decírselo, acá no hay un acuerdo de coaliciones con el gobierno provincial y el PRO. Yarlora así también lo entiende, pero Pedro de la Rosa renunció a su cargo en el PRO. Así es que claramente es a título individual. ¿Te cayó mal o no? Bueno, yo creo que las aceptaciones de cargo en otro gobierno tienen que ser cuando tu partido está haciendo acuerdos con mayúscula, porque si no son saltos personales hacia otro partido, quien todavía seguimos enfrentando electoralmente, ¿no es cierto? Comprendo. Laura, gracias por venir, es súper amable. De nada. Bueno, las noticias, ustedes van a tener mucho trabajo en estos días, sí. Así que, ¿no? Por lo menos ya no hay más elecciones. No, pero hasta el 10 de diciembre, imagínate. Empieza. Sí. Gracias. Muchas gracias por gracias. acompañarnos. Tenemos el informe y el análisis que siempre elabora nuestra colega Gabriela Origlia sobre política y economía. En el marco de la transición entre el gobierno de Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei, el vínculo con los gobernadores electos empieza a tomar una importancia significativa. Es que hay en juego, en el marco de lo que viene diciendo el presidente electo, mucho dinero. Por un lado, el impacto que tienen los cambios en ganancias y en el compre sin IVA que puso en marcha Sergio Massa durante el denominado Plan Platita en la campaña y que impacta directamente en la coparticipación. Hay pérdida de recursos por parte de las provincias. Eso ya ha suscitado que tanto los gobernadores del norte como los patagónicos y los electos de Juntos por el Cambio hayan puesto ese tema sobre la mesa. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, lo planteó durante la campaña diciendo que a Córdoba solo ganancias le costaba unos 4.000 millones por mes de pérdida de coparticipación. A eso se le suman las transferencias de capital para obra pública. Milei ha dicho que se va a frenar la obra pública porque no hay recursos. Ahí está la provincia de Buenos Aires con la mayor volumen destinado en el presupuesto 2024 en términos absolutos, pero no así en relativos, donde, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz tiene la mayor inversión por habitante de capital. Córdoba queda con apenas 18.000 millones de pesos por habitante en el presupuesto 2024, que tiene que ser tratado en el Congreso. Es decir, no es ingenuo la manera en que se tienen que relacionar gobernadores electos y presidente electo, porque los gobernadores tienen impacto directo en cómo votan los legisladores, tanto sean como diputados, como, con más razón todavía, los senadores.
A esto se suman las transferencias discrecionales, es decir, todo el dinero que va por fuera de la coparticipación. Han sido muchos los millones que se han transferido este año. Ahora, en el marco de la transición, Massa dijo que hasta el 10 de diciembre no habrá más financiamiento de este tipo para las provincias si no es con el ok del equipo de Milei. Pero mientras tanto, ya hay tironeos por este punto. Provincias como La Rioja, por ejemplo, tiene un acuerdo especial de 96.000 millones de pesos extra incluidos en el presupuesto 2024. ¿Se va a sostener? ¿Se va a cortar? ¿Hay provincias que son inviables sin estos aportes de la nación? Todo esto forma parte de la agenda muy frondosa y muy tensa que van a tener que abordar los equipos de Javier Milei con los de los gobernadores electos. Pasaba ya la columna económica de Gabriel Orelia. Nosotros nos vamos a ir a un nuevo corte, pero los dejamos con las imágenes de nuestra próxima invitada, Cecilia Ibáñez, diputada nacional electa por La Libertad Avanza, presidenta del MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, en nombre del partido de Córdoba. Ya conversamos con ella.